Buenas, espero que estéis todos bien a pesar de todo este lío que tenemos este año, que no nos está saliendo muy bien. Bueno, hoy no os quiero hoy contestar a ninguna pregunta de las que habéis mandado por las redes sociales o por los comentarios de YouTube, sino que voy a seguir un poco la línea del último vídeo que hice, en el que hablaba de cuestiones así un poco más generales, un poco más quizá filosóficas sobre cuáles son los objetivos de la ciencia o digamos cómo la ciencia intenta responder a ciertas preguntas. Porque bueno, visto que el anterior vídeo os gustó, pues vamos a tratar de seguir un poco por ahí, por hacer una cosa un poco diferente. Entonces, en el anterior vídeo os intenté explicar un poco cómo la ciencia trata de resolver preguntas fundamentales de qué se ha hecho la humanidad, cómo funciona el mundo y por qué funciona así. Y hoy quiero profundizar un poquito en la manera en la que respondemos a esa primera pregunta, ¿vale? Teníamos esta pregunta, ¿no? Que es esta pregunta fundamental, que es ¿cómo funciona el mundo? Entonces lo que os quiero proponer hoy es que subdividamos esta pregunta en dos grupos, ¿no? En dos grupos de preguntas, o en dos preguntas más pequeñas, que son en el fondo preguntas que se ha hecho el ser humano desde hace miles de años, ¿vale? Podríamos ir hasta los filósofos griegos, ¿no? Una pregunta sería ¿qué somos? Mientras que la otra pregunta sería ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿No? También una pregunta clásica. Entonces, ¿cómo respondemos a este tipo de preguntas? Bueno, para eso lo que os propongo yo es reformularlas de una forma un poquito más concreta. Entonces, ¿qué quiere decir qué somos? Pues, por ejemplo, cuando uno mira a su alrededor, ¿no? Cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta de que el mundo está hecho de muchas cosas. Hay muchos materiales, hay muchas cosas diferentes. Entonces, una cosa que te puedes preguntar es si realmente cada cosa del universo es diferente o simplemente son, por ejemplo, combinaciones de algo más básico. Es decir, ¿de qué estamos hechos? ¿Estamos hechos de algún tipo de materia común? ¿Estamos hechos de cada uno de una cosa irrepetible? Entonces, bueno, esa es una pregunta legítima, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hechos? Podríamos reformularlo como ¿cuáles son los ladrillos fundamentales de los que está hecho el universo? ¿Cuáles son los ladrillos del universo? ¿Hay algún tipo de ladrillo básico a partir del cual podamos formar el universo? Entonces esa sería una pregunta. La otra, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Se refiere a la historia del universo, ¿no? ¿Cuál es la dinámica del universo? Si hay ladrillos, ¿qué mantiene esos ladrillos unidos? ¿Qué hace que se muevan? ¿Qué hace que se relacionen? ¿Vale? Entonces, mientras que esta pregunta la respuesta sería un poco descriptiva, es decir, encontrar cuáles son los ladrillos, la respuesta a esta trataría de ser predictiva, ¿no? Cómo realmente, dados si yo tengo unos ladrillos aquí, ¿cómo van a comportarse estos ladrillos en el futuro? Esta sería la descripción y esta sería la predicción. Entonces, la forma precisa de formular esta pregunta es ¿cuál es la dinámica del universo? O, si queréis en otras palabras, ¿cuáles son sus interacciones? El objetivo de la física, el objetivo de la ciencia en general, es responder a estas dos grandes preguntas. Bueno, pues la respuesta es que depende, ¿vale? Respuesta depende. ¿Y de qué depende la respuesta? Bueno, en particular depende mucho del tamaño. Depende del tamaño de aquello a lo que estemos mirando. Si queremos describir un sistema que existe en la naturaleza, la forma más útil de describirlo va a ser una u otra en función de que ese sistema sea, por ejemplo, un sistema muy grande o un sistema muy pequeño. Por lo tanto, depende del tamaño y el tamaño es muy importante. Vale, pero esto es una afirmación así un poco vaga, entonces ¿cómo podemos precisar un poco esta idea de que el tamaño importa? Pues vamos a empezar paso por paso. Vamos a empezar primero con los ladrillos. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son los ladrillos de los que está hecho el universo? ¿O cómo podemos describir el universo en términos de cosas que son más simples? Entonces, ¿cuáles son los ladrillos que son útiles para describir el universo? Bueno, pues eso depende. Como os he dicho, depende del tamaño del sistema al que estemos mirando. En particular, por ejemplo, depende del tipo de científico al que preguntemos. Por ejemplo, no es lo mismo los elementos básicos que maneja un químico con los elementos básicos que maneja un biólogo, con los elementos básicos que maneja un físico de partículas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Imaginaos que yo tengo una paella. Y entonces yo me pregunto de qué elementos básicos está hecho la paella. Y si le pregunto a un cocinero, por ejemplo, pues un cocinero me va a decir que una paella valenciana está formada de arroz, ¿de acuerdo? Que también tiene pollo, me va a decir que tiene conejo, me va a decir que tiene habas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo que me dice el cocinero. Y para él, estos son los ladrillos básicos con los que se hace una paella. Luego hay un procedimiento para hacerla, pero esto es lo que tiene, esta es la receta. Esa es la respuesta del cocinero. Sin embargo, yo puedo elegir preguntarle a otra persona que tiene una paella y puedo preguntarle, por ejemplo, a
a un nutricionista o a un bioquímico, por ejemplo, y le puedo preguntar qué es lo que tiene la paella. Entonces, ese nutricionista me va a decir, bueno, sí, es cierto que tiene arroz, pero el arroz es un compuesto que es muy complejo y que está formado por muchas cosas. El arroz, pues tiene, por ejemplo, almidón, tiene amilasa, tiene lisina, ¿de acuerdo? Que son, pues, diferentes compuestos orgánicos, diferentes aminoácidos, que son lo que le interesa a un nutricionista, ¿vale? El nutricionista entiende la paella como un conjunto de nutrientes que son microscópicos, hay muchos más que el número de ingredientes que tiene la paella, pero es la forma en la que él entiende la paella, ¿no? Estos serían los ladrillos básicos de ese nutricionista. Sin embargo, puedo también ir más allá y preguntarle a un químico, ¿vale? Y el químico me va a decir, la lisina sí, es un compuesto químico, es un aminoácido, pero es bastante complejo. En realidad, la forma en la que tengo yo de entender la lisina es como un conjunto de átomos, ¿de acuerdo? Entonces, la lisina pues tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, que son ciertos átomos que tienen ciertas propiedades que los químicos conocen muy bien, ¿de acuerdo? Ellos conocen muy bien cómo saben enlazarse esos átomos, cómo funcionan, etc. Y es la forma que tienen ellos de entender el mundo. Por lo tanto, los átomos de la tabla periódica son los ladrillos básicos de la química. Pero podemos seguir más allá. Incluso podemos llamar a un físico nuclear y le podemos preguntar de qué está hecha la paella, y entonces él nos va a decir, es que la paella en realidad, pues sí, está hecha de todas estas cosas, pero es que en el fondo estos átomos no son nada más que neutrones, protones y electrones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, realmente solo hay 3 ingredientes en la paella. Hay que colocarlos de una forma muy complicada para llegar a ese plato de la paella, para que sepa así, pero realmente no hay más que neutrones, protones y electrones. Incluso podríamos ir más allá. Y si le preguntamos a lo mejor a una persona que se dedica a hacer colisiones a alta energía en el LHC, nos va a decir que ni siquiera el neutrón y el protón son partículas fundamentales, sino que todavía están hechos de cosas más pequeñas, que son quarks, antiquarks, gluones, etc. Por lo tanto, como habéis visto, hemos preguntado a 5 personas diferentes y nos han dado 5 respuestas diferentes sobre de qué ladrillos estaba hecha la paella. Lo mismo pasa con el universo. Si uno se pregunta de qué está hecho el universo, depende mucho de la escala a la que lo queramos mirar, la respuesta que vamos a dar. Y esa escala, claramente tiene que ver con el tamaño, ¿vale? Aquí vemos un claro patrón en el que el tamaño de los elementos que estamos mirando es menor. ¿Y qué significa menor tamaño? Pues menor tamaño, en cierto sentido, significa también que son más fundamentales. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, y es que a pesar de que todos los arroces están hechos de quarks y gluones, no es cierto que los quarks y los gluones o los electrones estén hechos de arroz o estén hechos de pollo. Por lo tanto, mientras que podemos explicar todas las cosas a la izquierda en función de las de la derecha, no podemos hacer lo contrario. En ese sentido decimos que esto son partículas fundamentales. Y son las partículas que estudiamos en el campo de la física de altas energías. También hay otro sentido, del que hablaré un poquito más tarde, en el que estas partículas son más fundamentales que estas. Vamos a ver por qué. El sentido en el que los electrones son más fundamentales que el arroz es el siguiente. Tú imaginemos que tenemos una paella. Y la paella tiene un montón de propiedades, ¿de acuerdo? Tiene, por ejemplo, tiene propiedades obvias, ¿no? Como que tiene una cierta masa, no es lo mismo que hayamos hecho 1 kilo de paella que 20 kilos. Tiene, por ejemplo, tiene un cierto color, tiene un cierto sabor, ¿de acuerdo? Tiene una cierta temperatura, la paella, dependiendo de hace cuánto que la hayamos cocinado, etcétera, etcétera, ¿vale? Una paella puede tener montones de propiedades. Sin embargo, hay algo curioso, que es que cuando miramos a esas partículas fundamentales, cuando miramos a esas partículas que son verdaderamente pequeñas, como los electrones, por ejemplo, si miramos a un electrón, los electrones resulta que tienen muy pocas propiedades. Básicamente tienen masa, tienen carga y tienen spin. Y es curioso que a medida que avanzamos, a medida que miramos con lupas más potentes y vemos partículas que son más y más pequeñas, descubrimos que tienen cada vez menos propiedades. Es decir, en cierto sentido, las partículas que son fundamentales en tamaño también son fundamentales en propiedades. Tienen muy pocas propiedades y solo sus combinaciones hacen aparecer este tipo de propiedades que tienen los elementos más grandes de la naturaleza, ¿vale? Luego, un poco más tarde,
os hablaré de cómo se llama esta propiedad, este fenómeno en la ciencia de que las propiedades aparecen cuando se juntan muchos elementos que son muy simples. Entonces, ya hemos visto la primera parte, ¿de acuerdo? Hemos echado un vistazo a cuáles son los ladrillos del universo y hemos llegado, en cierto modo, a una conclusión, que es que aunque hay ladrillos grandes que pueden ser muy útiles, ¿de acuerdo? Para describir ciertos sistemas en el universo, es cierto que existen unos ladrillos que son muy pequeñitos, eso que llamamos partículas fundamentales, en función de los cuales, en principio, se compone todo lo demás, ¿vale? En el caso de nuestro universo, eso es lo que, esa lista de ladrillos es lo que llamamos las partículas del modelo estándar, y todo lo que nos rodea, todo de lo que yo estoy hecho, de lo que está hecha esta pizarra, de lo que estáis hechos vosotros, simplemente son combinaciones de esos electrones, de esos protones, de esos neutrones, hasta formar estructuras complejas. Ahora viene la siguiente pregunta, que es la de las interacciones. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente, vale, una vez que sabemos que ya tenemos una lista de partículas de las cuales está hecho el universo, ahora, ¿por qué en el universo esas partículas aparecen organizadas de cierta forma? ¿Por qué no es una sopa simplemente? ¿Por qué no hay simplemente una sopa de partículas por ahí flotando? De protones, de neutrones, de quarks, de lo que queráis, que están por ahí rebotando como locas y punto. Y no hay nada interesante, no forman ninguna estructura interesante. Entonces esa es la pregunta que tenemos que responder ahora. Para entender un poco esto, vamos a hacer un ejercicio un poquito de abstracción. Imaginemos que tenemos un mundo, ¿vale? Un mundo ficticio en el que solo hay un ladrillo, ¿vale? Nosotros en nuestro universo tenemos un montón de partículas fundamentales que son diferentes, pero vamos a imaginarnos que pudiésemos tener un universo en el que solo hubiese un tipo de partícula fundamental, solo un ladrillo. Entonces el universo que me quiero imaginar es uno en el que hay una partícula que es el triángulo azul. Y es un universo lleno de triángulos azules, como estos. Entonces, hay una primera posibilidad, que es que no hubiese ninguna interacción y fuese un universo que estuviese simplemente lleno de este tipo de triángulos azules por ahí flotando y ya está. Pero la forma en la que hemos observado que funciona nuestro universo es que suele haber unas ciertas interacciones que hacen que las partículas formen estados ligados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay veces que las partículas cuando se encuentran se atraen y forman un objeto un poquito más grande. Entonces, imaginaos que hay una interacción en este universo ficticio que es una interacción que la voy a llamar la flecha naranja, la interacción naranja. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es que cada vez que se encuentran tres triángulos azules, se combinan de la siguiente forma. Se ponen uno encima de otro y forman esta estructura de aquí. Entonces, esto ahora es lo que llamamos un estado ligado por la interacción naranja, ¿ok? Y ahora resulta que en nuestro universo, que está formado solo por triángulos azules, tenemos otro tipo de ladrillos, ¿de acuerdo? Tenemos otro tipo de ladrillos que siguen siendo también triángulos azules, pero que ahora son más grandes. Están formados por otros tres triangulitos, y si yo decido observar el universo a distancias con lupas que solo sirven para ver este tipo de tamaños, este va a ser el ladrillo que yo me encuentre en el universo. Entonces ahora como teníamos un montón de ladrillos de estos en el universo inicial, puede haber montones de estos ladrillos grandes. Imaginaos que ahora tengo un montón de este tipo de ladrillos grandes que he formado a través de la interacción naranja. Entonces ahora podría ocurrir que estos ladrillos grandes, ¿vale? Estos triángulos grandes, también tuviesen interacciones entre ellos, que también cuando se encontrasen quisiesen formar otro tipo de estados ligados, más grandes aún. Y entonces ahora surgen dos posibilidades. Una posibilidad es que la interacción de los ladrillos grandes sea exactamente igual a la que gobernaba los ladrillos pequeños, es decir, que sea la interacción naranja. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que cuando juntemos estos tres ladrillos grandotes, vamos a formar un ladrillo más grande aún con esta pinta. Como veis, este está formado por los mismos ladrillos iniciales, simplemente está hecho de triangulitos azules, pero ha ido sucesivamente formando estructuras que son más grandes, ¿vale? Pues por lo tanto formando ladrillos mayores. Si yo ahora decido estudiar el universo a estas distancias, el ladrillo adecuado va a ser este triángulo grandote. Muy bien. Sin embargo, puede ocurrir otra cosa, y es que o en nuestro universo, al menos, ocurre otra cosa, que es que las leyes que gobiernan cosas de diferente tamaño son diferentes, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, que hay otra ley
que la vamos a llamar la ley verde. En vez de la ley naranja, vamos a tener la ley verde. Y la ley verde hace lo siguiente. La ley verde coge nuestros triangulitos y en vez de colocarlos en este tipo de estructura, los coloca, por ejemplo, en esta otra. Entonces, esto es otra ley legítima, ¿vale? Esto forma otro ladrillo diferente, pero que es completamente diferente a este, como podéis ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en los sistemas físicos que se estudian para nuestro universo? Lo que ocurre es que para un mismo tamaño siempre hay solo un tipo de interacción, ¿vale? Cuando tenemos los ladrillos pequeños, o bien actúa la verde o la naranja, pero cuando tenemos ladrillos diferentes, ladrillos más grandes, la interacción que gobierna estos ladrillos más grandes puede ser una diferente. Es decir, imaginaos que este tipo de interacción, la interacción verde, no sea la que gobierna, la naranja puede ser la que gobierna los triángulos pequeños, pero la verde puede ser la que gobierna los triángulos grandes. Y por lo tanto, lo que vamos a obtener es algo de este estilo. ¿Veis que a base de que las leyes sean diferentes a diferentes escalas, llegamos a ladrillos que son diferentes? Y ese es el motivo por el que el universo es diferente, porque aunque tengamos unas ciertas partículas fundamentales, las formas en las que estas partículas se combinan a diferentes tamaños son diferentes. Es decir, cuando tenemos electrones y protones, y cuando se juntan lo que quieren es juntarse formando átomos y siguiendo las leyes de la física atómica, que son básicamente las leyes del electromagnetismo. Sin embargo, cuando tenemos átomos, que son un compuesto ya formado de protones y neutrones, estos se rigen por otras leyes diferentes para combinarse en compuestos químicos, que son básicamente las leyes de la química. Cuando tenemos compuestos químicos grandes y formamos reacciones, pues son otro tipo de leyes las que nos interesan. Cuando, por ejemplo, hablamos de planetas, ¿de acuerdo? Que están también formados por un montón de átomos juntos, etcétera, y queremos describir cómo la Tierra gira alrededor del Sol, resulta que ahí las leyes que son importantes son otras, son las leyes de la gravedad. Y este hecho de que las leyes sean diferentes a diferentes tamaños, del mismo modo que los ladrillos eran diferentes a diferentes tamaños, es lo que hace que el universo sea interesante, ¿de acuerdo? Si el universo, todas las leyes fuesen siempre iguales, si por ejemplo tuviésemos en este universo ficticio, hubiésemos tenido siempre esta flecha naranja actuando una y otra vez, lo que tendríamos sería un universo bastante aburrido, un universo en el que allá donde mirásemos, a cualquier escala, todo tendría la pinta de esta estructura. De hecho, esta estructura se conoce como el fractal de Sierpinski y es una estructura que, bueno, que tiene esta propiedad que se llama fractal, que quiere decir que tiene una estructura muy similar allá donde la mires. Da igual que amplíes mucho, que hagas zoom para adelante, para atrás, siempre tiene la misma pinta. Nuestro universo no es así. Nuestro universo es mucho más rico y tiene muchísimos elementos diferentes, y el motivo de eso es que las interacciones que gobiernan a cada distancia son diferentes. Esto quizás ha parecido un poquillo abstracto, ¿vale? Porque he intentado, no sé si el ejemplo de los triangulitos os ha servido para entender algo o no, pero el mensaje que os quiero comunicar es que del mismo modo que hay ladrillos que son más interesantes para describir cosas que son más grandes y ladrillos que son más interesantes que son para describir cosas más pequeñas, también hay leyes que son más interesantes para describir cosas más grandes y leyes que son más interesantes para describir cosas más pequeñas. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la paella. Imaginaos que yo quiero hacer una paella, ¿de acuerdo? Y le pregunto al cocinero y entonces me dice, pues mira, esto lo tienes que freír, etcétera, etcétera, y luego tienes que poner el arroz y tienes que poner el arroz de 20 minutos a cocer y queda el arroz en su punto. Esa información, esa ley de cuánto tiempo tienes que poner el arroz, es muy útil. Porque resume de una forma muy concreta qué es lo que yo tengo que hacer para que me quede bien la paella. Sin embargo, si le preguntase a un físico de partículas, pues a lo mejor su respuesta sería, bueno, cógete los 10 a la 28 átomos o los 10 a la 28 partículas de los que está formada una paella, escribe la ecuación de Schrödinger para todos esos átomos y resuélvela. Entonces, yo le diría, pues mira, eso es muy difícil, no puedo resolver la ecuación de Schrödinger para 10 a la 28 partículas. Dime una ley, dame una aproximación, que aunque no sea exacta, con la que yo pueda cocinar la paella. Esa es la aproximación que me da el cocinero. Y es suficientemente útil para la finalidad que yo quiero, que es hacer la paella. ¿De acuerdo? Sin embargo, también es cierto
que en cierto sentido la ecuación de Schrödinger es más fundamental que la ley de los 20 minutos para cocer la paella. Es decir, del mismo modo que pasaba con los ladrillos, del mismo modo que pasaba con las partículas, que hay algunas más fundamentales que otras, o algunas a partir de las cuales todas las demás se pueden explicar, también es cierto que existen leyes que son muy fundamentales a partir de las cuales todas las demás se pueden explicar. Entonces, por ejemplo, imaginaos que en este mundo que os pintaba antes, en el que hay unos triangulitos azules, yo llego, a partir de un montón de combinaciones perversas de leyes de diferentes colores que cada vez cogen unos ladrillos y los colocan de formas complicadas, obtengo una cierta estructura con un montón de ladrillitos pequeños, pero con un patrón que es confuso porque ha surgido de muchas combinaciones diferentes. Entonces, yo me podría preguntar, oye, ¿realmente tengo que entender todas las leyes intermedias con las que he construido este cacharro? ¿O me basta con entender la ley inicial? Es decir, esa ley naranja que cuando cogía 3 triangulitos los ponía uno encima de otro y hacía otro triangulito. Pues sí, lo cierto es que sí. Esa ley, la ley de los ladrillos más básicos, podríamos decir que es la ley más básica. Y podríamos decir que todas las otras leyes simplemente emergen a partir de esa. Este concepto, que es muy profundo y muy fundamental, el concepto de emergencia, es lo que hace, es el mecanismo a través del cual el universo se muestra de la forma que se muestra, es decir, con diferentes leyes para diferentes estructuras que son de tamaños diferentes. ¿Qué podemos hacer con este concepto? A nivel práctico, en realidad poco, porque es muy difícil demostrar, de hecho nadie lo ha hecho, nadie ha demostrado nunca resolviendo la ecuación de Schrödinger para 10 a la 28 partículas que el tiempo correcto para cocer el arroz es de 20 minutos, ¿vale? Esa ley de que el arroz tarda 20 minutos en cocerse es una ley empírica que hemos averiguado a lo largo de los años a base de cocer el arroz muchas veces y ver que con 10 minutos se nos quedaba duro y que con media hora se nos quedaba pasado, ¿de acuerdo? Pero nadie ha deducido la ley del arroz a partir de las leyes fundamentales de la física de partículas. Sin embargo, hay motivos para creer que eso debería ser posible, ¿de acuerdo? Dado que está razonablemente demostrado que no hay más elementos en el universo que las partículas fundamentales y las interacciones que las gobiernan, del mismo modo que todos los objetos están formados por esas partículas, todas las leyes deberían emerger a partir de las leyes fundamentales y las combinaciones de distintos elementos que tenemos en el universo. Por ejemplo, os hablaba antes de que la paella tiene muchas más propiedades que el electrón, ¿vale? Mientras que la paella tiene sabor, los electrones no saben a nada. Mientras que la paella puede tener una cierta temperatura, un electrón per se no tiene temperatura. Un electrón tampoco tiene color. Un electrón, no tiene apenas más propiedades que aquellas básicas de su carga, su spin y su masa. Entonces, ya hace miles de años, Demócrito, cuando propuso el atomismo, llegó a esta conclusión de que hay muchas propiedades en la naturaleza que simplemente emergen a base de que tenemos estructuras que son muy complejas. Por ejemplo, vamos a ver una propiedad que creo que es fácil de entender, que sería la temperatura. Imaginaos que tenemos una caja en la que tenemos tenemos un gas, ¿de acuerdo? Y ese gas lo podemos entender razonablemente en términos de las leyes de la química, por ejemplo, en términos de las leyes de la termodinámica, y podemos saber, en función de la presión que tiene y del volumen de esta caja, podemos saber la temperatura que tiene el gas. Entonces, la temperatura es un concepto que parece muy natural para nosotros. Nosotros sentimos la temperatura, existen formas concretas de medir la temperatura con un termómetro. Sin embargo, os he dicho antes que los electrones no tienen temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tienen los electrones que hace emerger un concepto de temperatura? Pues los electrones lo que tienen simplemente, aparte de como he dicho, de su masa y su carga, tienen velocidades, ¿de acuerdo? El gas es simplemente un conjunto de átomos, ¿vale? De diferentes átomos que tienen unas ciertas posiciones y unas ciertas velocidades dentro de esta caja. Y la temperatura simplemente es una medida estadística de cuáles son las velocidades en esa caja. Es una cierta forma de medir cuál es la energía cinética de ese montón de átomos rebotando por todos lados en esa caja. Eso que llamamos gas, que en el fondo es un concepto que nos inventamos para describir un sistema que puede tener
trillones de partículas que serían muy difíciles de describir a una, pero que podemos describir razonablemente por medio de la estadística con conceptos como la temperatura, como la presión, etcétera, etcétera. Otro concepto que también es emergente, aunque este es un poco más difícil de explicar, es el propio concepto de la física clásica, ¿vale? Aquí os he contado que, por ejemplo, una propiedad fundamental de los átomos en un gas es su posición y su velocidad, pero la mecánica cuántica va aún más allá. En física de partículas, el marco teórico con el que trabajamos es el marco de la mecánica cuántica, y ni siquiera la propiedad de posición y la propiedad de velocidad son propiedades que estén muy claras en una partícula, ¿vale? Esto ya lo habréis visto en otros vídeos, que tenemos este tipo de fenómenos, como el principio de incertidumbre, que no es posible determinar las dos propiedades a la vez, etcétera, etcétera. Salvo que sean propiedades que llamamos de estados que llamamos autoestados, ¿de acuerdo? De esas propiedades, es un término un poco técnico. En general, la posición y la velocidad no son propiedades de las partículas. Por lo tanto, incluso esta noción de velocidades se queda obsoleta cuando pasamos a la mecánica cuántica. De forma más general, todo el propio marco de la mecánica clásica, es decir, todas esas nociones newtonianas de fuerza de rozamiento, de fuerza electromagnética, etcétera, etcétera, son son conceptos que de algún modo emergen de la mecánica cuántica, ¿vale? En mecánica cuántica tenemos otro tipo de ecuaciones que son diferentes a las de Newton. Tenemos la ecuación de Schrödinger, tenemos la ecuación de Dirac, etcétera, etcétera. Son unas ecuaciones para física de partículas, y sin embargo lo que ocurre es que cuando estudiamos sistemas que tienen montones de partículas, se vuelven clásicos de algún modo. Esas propiedades tan antiintuitivas que tiene la mecánica cuántica, de que podemos tener objetos que están en dos sitios a la vez, o que pasamos dos rendijas, o ese tipo de experimentos mentales que a veces, de los que a veces nos gusta hablar a los físicos, como el gato de Schrödinger. Realmente el motivo por el cual nos observamos en el mundo real es porque son propiedades que solo se observan cuando tenemos pocas partículas. Cuando tenemos pocas partículas, la mecánica cuántica es muy útil para describir sistemas de pocas partículas, pero a medida que colocamos muchas, la física clásica emerge como una descripción mucho más precisa del universo en el que estamos. Del mismo modo que la ecuación de Schrödinger es inútil para tratar de predecir cuánto tiempo tenemos que cocinar el arroz, la mecánica cuántica o la física de partículas, si queréis, también es inútil para diseñar una máquina, o para saber cuál es la temperatura de esta habitación, o para las cosas prácticas que utilizamos al día a día, que se basan en leyes de la física clásica. La física clásica emerge de la mecánica cuántica del mismo modo que este tipo de conceptos macroscópicos como la temperatura o la presión emergen por ejemplo, de la mecánica de las partículas en una caja.